Hola, en esta ocasión hablaremos sobre algunos mantenimientos básicos que se tiene que prever en el sistema de dirección para su funcionamiento íntegro. El cambio de terminales axiales y el fuelle o guardapolvo son primordiales realizarlos cuando estos pues obviamente estén deteriorados, ya que son elementos que están en contacto directamente no solo con la dirección, también con el sistema de suspensión y que pues obviamente van a tener desgastes por irregularidades del camino, peso e inclusive por ajustes incorrectos dentro del funcionamiento de dichos sistemas. Antes de comenzar, para comprender esta temática sobre el reemplazo de terminales axiales y guardapolvos, nos vamos a hacer las siguientes preguntas, que son, por ejemplo, ¿qué son los terminales axiales? ¿Qué función cumplen dentro del sistema de dirección? ¿Qué tipo de anomalías puede presentar el vehículo? ¿Y qué tan riesgoso dentro de seguridad tenemos si no lo realizamos a tiempo? De igual manera, ¿qué son estos guardapolvos que intervienen dentro del mecanismo? ¿Qué fallas pueden producir a lo largo del tiempo si son deteriorados? Obviamente son rotos. Y también, ¿por qué creen que es importante revisar siempre el estado de estos elementos? Pues como lo indiqué con anterioridad, estos elementos son muy susceptibles a daños prematuros por diferentes condiciones, tanto en elementos del automóvil o directamente en anomalías dentro de la carretera, y que si no son reemplazados y tienen o si tienen alguna problemática, pueden ocasionar accidentes y limitar la seguridad y la estabilidad del automóvil mientras obviamente está circulando. El reemplazo de los terminales axiales, ¿sí?, se tiene que hacer previamente con un análisis, con un diagnóstico de estos elementos que obviamente estén funcionando de manera incorrecta. Entonces, para aquello tenemos que detectar juegos, ¿sí?, o holguras en terminales de dirección, ¿sí?, tanto ruedas delanteras o las famosas directrices que habíamos comentado con anterioridad. La inspección consiste en que nosotros levantemos la rueda hasta que obviamente no tenga contacto en el piso, tomarlo desde el lado eh, externo de la rueda, ¿sí?, y efectuar movimientos axiales, ¿sí?, y observando pues si la rueda se mueve o no. De existir juego en la rueda, porque esto tiene que tener un anclaje, un ajuste determinado. Si no lo realizamos o no está así, pues es un indicador que los terminales de dirección están en mal estado. Este mismo tipo de juego se realiza dentro de la línea de inspecciones que lo hace la revisión técnica vehicular para indicarnos la anomalía correspondiente. En este caso, tenemos una dirección en los cuales podemos observar los guardapolvos, ¿sí? Y al extremo de esto están unidos los brazos de dirección, o conocido también como los axiales. Si estos guardapolvos o fuelles estuvieran rotos, son una de las principales causas que se van a dañar los terminales axiales, ¿no? Y por este motivo se debe reemplazar instantáneamente al momento que se llega a intervenir dentro del diagnóstico. Estos guardapolvos son recubrimientos que dentro de este mecanismo obviamente cubren del polvo, de la suciedad,
del agua, de la corrosión, y obviamente que no permite el ingreso a los mismos dentro del mecanismo, y que si nosotros no los cambiamos a tiempo o no los sustituimos, luego va a ser específico que nos va a tocar cambiar en sí todo el conjunto. Aquí una pregunta: ¿cómo puedo saber si cuándo debo realizar el mantenimiento correctivo en estos elementos? ¿O en qué parte del manual del servicio puedo encontrar esta información? Hay que tomar en cuenta que nosotros dentro del área automotriz tenemos diferentes mantenimientos, como son los preventivos, como son los correctivos, en los cuales en nuestro país, por temas económicos, los usuarios de los automóviles prefieren hacer mantenimientos correctivos. Pero obviamente, ¿cuándo realizarlos? ¿Y qué afecta de que nosotros no hagamos mantenimientos preventivos a lo que nos indica? Si nosotros no hacemos mantenimientos preventivos, el mantenimiento correctivo va a salir mucho más caro, porque van a haber muchas más partes o elementos que van a estar propensos a muchos más daños. Si bien es cierto, también los manuales de usuario tienen kilometrajes o tienen fechas establecidas de cambio, pero en consideración como técnicos no podemos decir que eso es 100% real, porque no es lo mismo que un vehículo circule en situaciones donde el camino es bueno, a en cambio donde otro pueda circular en otros tipos de caminos y que existan más irregularidades. Ahí en la imagen nosotros podemos observar los terminales o axiales de dirección. Para hacer el cambio de estos terminales luego de haber hecho las pruebas del movimiento de la rueda y confirmar que tengan o estén en malas condiciones, tenemos que levantar las ruedas hasta que se despeguen del piso, ¿sí? Desmontar las ruedas con la llave correspondiente, soltar la tuerca fija del terminal corto de la dirección, ¿sí? Para esto se debe sostener con una segunda llave el terminal del axial, ¿sí? O bieleta, para que no gire, hacer una contraesfuerzo, y así poder tratar de despegarlo del sistema. Si se gira el terminal de axial o bieleta y no nos damos cuenta para dejarlo en la posición inicial, ¿sí? Ahí va a variar la alineación del automóvil y pues estamos propensos a que la convergencia o divergencia obviamente tenga problemas luego que ya terminamos de armar. Es recomendable señalar dónde retiramos prácticamente el axial para proveer con la eh, alineación, o si no, caso contrario, estamos obligados a, luego de realizar este tipo de mantenimientos, a hacerle una alineación al vehículo. Una vez que hayamos suelto la tuerca, ¿sí? Giramos hacia el extremo la rueda para tener más acceso y poder soltar el terminal de la mangueta o el pivote de la dirección. Luego observamos que existe en la rótula, ¿sí?, un segurito instalado dentro del terminal de la tuerca para que no genere movimiento cuando realiza los esfuerzos. Simplemente lo retiramos y soltamos la tuerca directamente de fijación con el muñón de la rueda. Una vez que hemos realizado aquello, desmontar el terminal de la dirección con un extractor de terminales. De no contar con uno, la forma más efectiva de hacerlo es colocando la tuerca para que no se nos dañe la rosca, y obviamente hacerlo con un pequeño golpe donde conecta el terminal. La vibración de este soltará de inmediato el terminal y ambas superficies pues obviamente
quedarán disueltas. Aquí podemos observar en la imagen que ya hemos separado el terminal directamente de la mangueta de la dirección, y una vez desmontado el terminal comenzamos a girarlo, ¿sí? Para que obviamente salga directamente del elemento, ¿no? Contando el número de vueltas de cuánto sacamos para el momento de armar la alineación no quede tan imperfecta, ¿no? Ahora accedemos al terminal axial, ¿sí? Desmontamos el guardapolvo con la vincha que esté puesto, sacamos, ¿sí? Y desmontamos directamente el fuelle. Quedará a la vista el terminal axial o bieleta. Con una herramienta adecuada giramos el axial en sentido antihorario para destornillarlo o desacoplarlo completamente de la cremallera. Hoy en día existen también herramientas que son mucho más específicas para, sin no mucho esfuerzo, tratar de extraer las mismas, ¿no? Una vez terminado de destornillar, ¿sí? Soltamos directamente con la mano y así es lo que retiramos el axial. Compramos el nuevo con las especificaciones del fabricante y pues lo volvemos a instalar, haciendo el proceso de manera contraria a lo que lo hicimos al rato de desconectarlo. En este caso, montamos el nuevo terminal axial o la bieleta atornillándolo directamente a la cremallera en sentido horario. Al momento de terminar de acoplar con la mano, con las vueltas, con una herramienta adecuada hacemos el ajuste específico, lubricamos la zona de articulaciones del terminal axial con una grasa específica, en muchos de los casos cuando compramos el repuesto, pues vienen con unas grasas específicamente para la dirección, o si no, pues colocamos la que nos indica directamente el fabricante. Procedemos a montar y que quede en buen estado, que no ingrese polvos o algunos elementos aspersos, para el cuidado con el guardapolvo, y luego ponemos las vinchas de los seguros de los guardapolvos y montamos en este caso el terminal, ¿no? De la dirección, con el número de vueltas que habíamos retirado para poder colocarlo, y luego ajustamos haciendo contratuerca la que tenemos aquí, como podemos observar en la imagen. Una vez montado, ¿sí? Colocamos dentro de la mangueta y pues colocamos la tuerca por la parte inferior y pasamos del seguro para que quede de manera correcta. Por último, apretamos pues básicamente la tuerca que fija el terminal de axial para evitar que se suelte con las vibraciones. Colocamos las ruedas, bajamos del vehículo. Si es necesario reemplazar el terminal de dirección corto con otra rueda, tenemos que procederlos a hacerlo. Y obviamente para finalizar hay que montar la rueda y alinearle para que los ángulos, en este caso de la geometría de la dirección, queden de manera correcta. Eso es todo, muy amables y gracias por su atención.